Encantado se encuentren conmigo en esta clase del día de hoy, 20 de febrero de 2024, dirigida a mis alumnos de la sección S de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Quien le habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y hoy nos convoca a abordar el tema de la denuncia y la querella como forma de inicio del proceso penal venezolano. Clases estas que conjuntamente a todas las demás clases mías las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito, se suscriban, toquen la campanita, inviten a los demás, en donde podrán encontrar allí, todos mis criterios, mis disertaciones vinculados al mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Estimados míos, estamos refiriéndonos a lo que hemos denominado, subir un poco la silla, lo que hemos denominado las formas de inicio del proceso penal venezolano. Esa forma de inicio del proceso penal venezolano, que ya comenzamos a abordarlo con la flagrancia del sospechoso en la clase de ayer y el conocimiento autónomo o el conocimiento oficioso, quedándonos entonces otro abordaje de cómo se inicia dicho proceso penal venezolano, es decir, cómo se iniciaría la fase preparatoria del procedimiento ordinario penal venezolano. Fíjense que habíamos abordado en la sesión de ayer que el conocimiento del delito hacía activar precisamente el proceso, y el conocimiento del delito pudo haber sido por la percepción de la comisión flagrante de un hecho ilícito. Decíamos que la doctrina dividía a la flagrancia en flagrancia propia y flagrancia impropia o cuasi flagrancia. En todo caso, los sospechosos de haber cometido ese delito bajo esa modalidad flagrante, y no me voy a detener en la explicación, ya está en la clase que ustedes pueden encontrar en mi canal del día de ayer, a las 48 horas son llevados a la audiencia de imputación. Esta audiencia va a ser en sede judicial, pero también nos podremos encontrar con el llamado conocimiento autónomo, la noticia crímenes de un delito en la cual se conoce las resultas del delito, pero no se conoce quién lo ha cometido. Y se suele hablar de que es un delito clandestino. El Ministerio Público se entera de la comisión del delito, bien sea de forma directa o bien sea porque el órgano policial se lo participa. El órgano policial, en las 12 horas siguientes del conocimiento del delito, debe participarlo al fiscal del Ministerio Público. Ese Ministerio Público va a dictar un decreto de inicio. Los fiscales del Ministerio Público decretan, los jueces dictan autos, una orden de inicio o un decreto de inicio a los fines de investigar para lograr la individualización de quien ha cometido el delito. Allí se realiza una serie de actos de investigación. Recuerden que pueden haber actos de investigación previo a la imputación y actos de investigación posteriores a la imputación, pero en este caso todavía no ha habido la imputación de nadie. Esta individualización le surge entonces la necesidad al Ministerio Público de imputar. En primer lugar, este Ministerio Público va a optar porque su imputación formal, esa que describe el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal, vaya a ser en sede fiscal. En tal sentido, se notifica, se cita para que acuda a sede fiscal ese imputable. Si él no acude a sede fiscal, entonces ahí le renace la posibilidad al Ministerio Público para que solicite una orden de aprehensión ante un tribunal de control,
si ningún tribunal de control hasta ahora ha asumido el conocimiento de la causa, esa solicitud de orden de aprehensión la interpondrá por la oficina distribuidora de causas. En cada circuito judicial nos vamos a encontrar con una oficina distribuidora de causas para que aleatoriamente llegue ello a algún tribunal de control. Si algún tribunal de control competente en razón del circuito, en razón de la jurisdicción, ya había conocido esa causa, imagínense ustedes que, por ejemplo, se haya solicitado una orden de allanamiento ante ese tribunal de control, entonces le correspondería a ese tribunal de control conocer la solicitud de orden de aprehensión. Dictada la orden de aprehensión por parte del tribunal de control, por cierto que a ese tribunal de control hay que consignarle también los elementos de convicción que hayan sustentado la necesidad del Ministerio Público de ordenar la aprehensión a ese que todavía no ha sido imputado. Dictada la orden de aprehensión, a las 48 horas de ejecutada la orden de aprehensión, es decir, la orden de aprehensión se dicta y a partir de ese momento los órganos policiales pueden tratar de aprehender a ese ordenado en aprehensión. Cuando lo aprenden, que eso puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, puede durar años. Entonces, pero lo importante es que una vez ejecutada la orden de aprehensión, a las 48 horas es llevado ese ordenado en aprehensión a la audiencia de imputación que se irá a realizar ante el propio tribunal que dictó la orden de aprehensión. Decía yo en la clase de ayer que nos quedaba una tercera modalidad, que es lo que la doctrina, un tanto rimbombantemente, denomina actos proformadores de la acción penal. Es decir, actos que empujan la acción penal. Es como el marido engañado, la esposa engañado, que son los últimos en enterarse y que por lo tanto hay que darle como una especie de gafa, como una especie de lentes a el órgano de persecución para que se entere de la comisión de ese delito. Clásicamente, dos son los actos proformadores de la acción penal. Se parecen mucho, pero a la vez se diferencian en mucho. Y esos actos proformadores de la acción penal son la denuncia y la querella. Ambos son de vieja edad. Por cierto, vamos a comenzar abordando el tema de la denuncia dentro del ámbito del proceso penal venezolano. Entonces, fíjense, esa denuncia siempre ha de ser por un hecho que revista carácter penal. Fíjense que en la lámina se dice denuncia y dice todos. ¿Qué es eso todos? Porque la pregunta es, ¿quiénes pueden denunciar? Y prácticamente se puede decir de todos, es decir, todos aquellos que hayan tenido el conocimiento de un delito. Ese delito tiene que ser un delito de acción pública. Si fuese un delito de instancia de parte agraviada, es decir, por acusación privada, no se iniciaría el trámite por vía de la denuncia. Tiene que ser un delito de acción pública, bien sea que sea un delito menos grave, que no supere los 8 años en su límite máximo, bien sea que sea un delito cometido por un adolescente, sistema penal de responsabilidad de adolescente, bien sea que sea un delito militar, que sea un delito doloso, que sea un delito culposo, que sea un delito político, que sea un delito de violencia de género. Es decir, se trata de un delito de acción pública. Entonces, ese que ha presenciado el delito, bueno, lo denuncia. Ese que ha sufrido el delito, quien sufre un delito, conforme al 121 del Código Orgánico Procesal Penal, numeral primero, es el ofendido directamente por el delito y es la víctima. Ahora, el hecho de que la víctima presente la denuncia por un delito no lo hace ni la hace parte en el proceso. Todavía no lo es, pero la víctima puede denunciar también y aún denunciando, de nuevo repito, ellos no lo hacen todavía parte en el proceso. Entonces, ese quien ha conocido el delito referencialmente. Por cierto, cuando coloco allí dentro de la lámina todos, también estoy indicando al propio denunciado,
¿Cómo es eso? Dirán ustedes, ¿qué es eso tan extraño? Bueno, existe la figura en el Código Orgánico, que es lo que se denomina la imputación pública. Cuidado con confundir la palabra imputación pública, que yo me estoy refiriendo a la imputación que realiza el titular de la acción penal, el fiscal del Ministerio Público. No, cuando se habla de la imputación pública es que la gente está por allí señalando, indicando que una persona ha cometido un delito y que por lo tanto ese quien está siendo señalado públicamente por haber cometido un delito puede acudir a sede fiscal o a sede policial y a manifestar que a él lo están señalando de que ha cometido un delito. Entonces, inclusive, hasta ese que ostentaría la condición de denunciado puede acudir a los efectos de presentar, participar, que lo están refiriendo como autor de un delito. Ahora bien, esa denuncia es recibida por el Ministerio Público, esas oficinas de atención a la víctima que se encuentran en todo el circuito, todos los circuitos judiciales penales y en todas las extensiones judiciales penales, o puede ser también recibida, la recepción de la misma puede también ocurrir ante el órgano policial. Antes de que alguno de ustedes me pregunte, bueno, yo diría cualquier órgano policial, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas Nacionales. Entonces, cualquiera de los órganos policiales, órganos auxiliares del Ministerio Público, tiene la facultad receptiva o receptora de la denuncia. La denuncia puede ser escrita y el hecho de que se presente de forma escrita no la convierte en una querella. Una denuncia por un hecho que no reviste carácter, por un hecho que reviste carácter penal y que se tratara de un delito de acción pública. El 99,9% de los delitos son de acción pública. Pero además de poderse haber presentado por escrito, también puede verbalizarse. Es decir, alguien puede acudir y denunciar verbalmente y entonces el órgano policial o el órgano fiscal, que son los dos órganos receptores de la denuncia, levantan esa respectiva acta de la denuncia. En el caso de los delitos de violencia de género, existe un abanico mayor. Las oficinas de atención a la víctima hay un abanico mayor de órganos receptores o receptivos de los delitos de violencia de género. Pero vamos a quedarnos, vamos a concretarnos en la idea de que es el órgano fiscal o el órgano policial, los órganos receptores o receptivos de la denuncia. Puede haber una denuncia sin denunciar. Decir, oye, llegué al estacionamiento de mi casa y me encontré el vehículo hurtado o el vehículo desvaligado. No sé quién lo realizó. Puede haber una denuncia sin denunciado. Puede haber una denuncia genérica en el sentido de que yo no sé específicamente cuál delito fue el que se cometió. Vengo a denunciar uno de los delitos contra la propiedad. Vengo a denunciar, pudo haber sido estafa, pudo haber sido apropiación indebida calificada, pudo haber sido hurto o pudo haber sido robo. Vengo a denunciar uno de los delitos contra la persona. Ahorita tengo la duda realmente de si se tratara de un homicidio intencional en grado de frustración o si se tratara de unas lesiones intencionales gravísimas. Pero vengo a denunciar uno de los delitos contra las personas. Entonces puede haber una denuncia genérica o puede haber una denuncia específica, puede haber una denuncia escrita o puede haber una denuncia verbalizada, puede haber una denuncia presentada por la víctima, como puede ser una denuncia presentada por alguien que se ha enterado de la comisión de un delito referencialmente. Puede ser una denuncia que se presente ante el órgano policial o puede ser una denuncia que se presente ante el órgano fiscal. Lo importante a partir de este momento es referir qué va a ocurrir con esa denuncia que ha sido interpuesta. Esa denuncia que ha sido interpuesta requiere ser admitida por el titular de la acción penal.
esa denuncia, el órgano policial o el Ministerio Público lo remite a la Fiscalía Superior para que la Fiscalía Superior le asigne la causa a un específico fiscal del Ministerio Público, a un fiscal subalterno. Y ese fiscal del Ministerio Público puede admitir la denuncia o puede desestimarla. Hablé de desestimación, ¿ok? Como una especie de inadmisión, una desestimación. ¿Por qué el fiscal del Ministerio Público podría, lea mis labios, desestimar la denuncia? Bueno, porque el hecho no es un hecho que revista carácter penal, no se tratara de un delito, o si se tratara de un delito, pero es un delito de instancia de parte agraviada, es un delito por acusación privada, o el hecho se encuentre evidentemente prescrito. O sea, ella puede ser la circunstancia por las cuales se puede desestimar la denuncia. En todo caso, si prospera la denuncia, el órgano titular de la acción penal, el Ministerio Público, tendría que remitir a, si entiende que se da la necesidad de la imputación de quien ha sido denunciado o si no se ha denunciado a nadie. Disculpen que se interrumpió la emisión. No sé desde cuándo, pero en todo caso, lo que voy a decir acá es que si la denuncia no ha sido desestimada por el fiscal del Ministerio Público y más bien ha sido admitida, entonces surge la necesidad de investigar a los efectos de individualizar a quién ha cometido el delito, si es que no hay denunciado a alguien en concreto, o en todo caso, luego de la individualización, ya se precisa quién requiere ser imputado. Entonces, esa imputación va a ser en sede fiscal. Esa imputación, luego de la investigación con posterioridad a la denuncia, va a ser en sede fiscal. De igual forma, el fiscal del Ministerio Público cita para que acuda a sede fiscal conforme a la sentencia 752, perdón, 754, sentencia 754 del año 2021 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Ese imputable es notificado para que acude a sede fiscal. Si él no acude a sede fiscal habiendo sido notificado, entonces, como lo había yo referido momentos antes, minutos antes, el fiscal del Ministerio Público le va a solicitar a un juez de control que dicte una orden de aprehensión y con los elementos de comisión que le llevara el Ministerio Público. A las 48 horas después de ejecutada la orden de aprehensión frente a ese denunciado que ahora requiere ser imputado, entonces se realizaría la audiencia de imputación en sede judicial ante el tribunal que dictó la orden de aprehensión. Eso es lo que atañe a la denuncia. Vamos a ir revisando algunas referencias normativas de la denuncia para luego, en la próxima parte de la sesión de hoy, quizás referirnos con mayor énfasis al tema de la querella. Y esa sentencia de la Sala Constitucional que les mencionaba era la sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional, que les invito a que la lean. Repito, sentencia 754 del 9 de diciembre de 2021 de la Sala Constitucional. Allí se establece que las audiencias en fiscalía, la audiencia de imputación en fiscalía, salvo el caso de los delitos flagrantes y los delitos menos graves y aquellos que sean por ejecución de la orden de aprehensión que le corresponde a sede judicial, si no se tratara de un delito menos grave
ni haya sido un delito encontrado de forma flagrante, ni un delito en el cual se haya solicitado una orden de aprehensión, la imputación va a ser en sede fiscal previa citación a comparecer a sede fiscal. Entonces, aquí es momento de que empecemos a hablar de la diferencia entre la imputación formal y la imputación material. Ese concepto es importante. La imputación formal lo describe el artículo 126, literal A, del Código Orgánico Procesal Penal. Es aquella en donde se habla de una probabilidad objetiva de responsabilidad. El fiscal del Ministerio Público señala dicha probabilidad objetiva de responsabilidad al imputable. En sede fiscal se realizará esa imputación formal cuando se trate del conocimiento oficioso de delito, es decir, por conocimiento autónomo, no por flagrancia, también puede ser por admisión de la denuncia o de la querella. Cuando se haya admitido la denuncia y la querella y surge la necesidad de la imputación por parte del Ministerio Público, esa imputación formal va a ser en sede fiscal. En cambio, la imputación en sede judicial se tratare por delito grave, siempre que se tratare por la comisión flagrante de delito y por haberse ejecutado una orden de aprehensión, en la ejecución de la orden de aprehensión. Nótese que en el caso de los delitos menos graves, es decir, de los que no superan a los 8 años en su límite máximo, siempre la imputación va a ser en sede judicial. Pero también maneja el Código Orgánico el concepto de imputación material. Fíjense que conforme a la redacción del artículo 295 del COP, se indica que la fase preparatoria va a durar 6 meses y va a durar 6 meses, dice, a partir de la individualización del imputado. Entonces, puede haber algunas hipótesis de imputación material que no son la imputación formal. Por ejemplo, cuando se admite documentalmente, cuando se admite la denuncia penal habiendo alguien sido denunciado de forma formal en la denuncia, alguien fue denunciado por la comisión de un delito y se admite, la fiscalía admite, no desestima dicha denuncia. Aquí nos encontraríamos con una imputación material. Cuando se admite judicialmente la querella penal, ya abordaremos el tema de la querella, pero ahora debemos manifestar que cuando se admite, el juez lo admite, es un típico caso de una imputación material. Otro caso sería el rechazo del juez a la desestimación fiscal de la denuncia. Cuando el fiscal del Ministerio Público quiere desestimar una denuncia, se lo participa al juez y el juez, conforme al artículo 284, desestima rechaza la desestimación de la denuncia. Ese sería un típico ejemplo de imputación material. Cuando un fiscal solicita la orden de aprehensión ante un juez de control, conforme al artículo 236 del Código Orgánico, es que nos encontramos con otro ejemplo de imputación material. La aceptación de diligencia de investigación que hace el juez de control frente a una diligencia de investigación en donde se precisa la condición de denunciado de alguien en concreto, conforme al artículo 122, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese es un típico ejemplo de una imputación material. El concepto de imputación material es importante que lo asuman porque no solamente con la imputación formal se origina en la fase preparatoria, sino que, como lo indica el encabezado, la parte final del encabezado del artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, la fase preparatoria durará 6 meses a partir del momento o desde esa individualización o desde el momento de la imputación formal. Veamos algunas referencias normativas a la denuncia en el Código Orgánico Procesal Penal. Conforme al artículo 267, se nos indica que cualquier persona que tenga el conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo
ante un fiscal del Ministerio Público o ante un órgano de policía. Si es víctima por delitos contra derechos humanos y está en el extranjero, puede ser que esa denuncia la haga desde la Embajada de Venezuela o el Consulado de Venezuela, que se encuentra en el extranjero, por un medio electrónico. Es decir, formalizará la denuncia desde la embajada o desde el consulado por medio electrónico, siendo recibido en Venezuela, bien sea por el órgano policial o por la Fiscalía del Ministerio Público. Conforme al 268, la denuncia podrá formularse, como se lo había mencionado, de forma verbal o de forma escrita. Deberá contener la identificación del denunciante, la indicación de su domicilio, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes lo han cometido y de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él, todo lo que constare con respecto al denunciante. En caso de la denuncia verbal, se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará conjuntamente con el funcionario. La denuncia escrita será firmada por el denunciante o por un apoderado con facultades para hacerlo. Si el denunciante no puede firmar, estampará sus huellas dactilares. Por supuesto que ese apoderado tendrá que tener un poder especial para poder presentar la denuncia. Ahora bien, la denuncia conforme al 269, ya al finalizar la próxima, no se me está escuchando, yo creo que sí se me escucha. Al finalizar la próxima parte, yo voy a dejar 5 minutos para que ustedes me hagan la pregunta con respecto a esta parte y la siguiente. Por favor, ingresen con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta para darle cabida a la segunda sesión del día de hoy. Gracias.